A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Estamos en nuestra secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE, ¿no? Y como siempre nos visita y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR a Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Teodoro, qué gusto saludarte. Gracias como siempre por atender nuestra invitación. ¿Qué tal, José? Buenos días. El Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer esta semana que en julio el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, que se tema como base para la inflación del país, aumentó 0.39, ¿no? Tiene una variación acumulada de 2.92 y en los últimos 12 meses, es decir, entre agosto del año 2022 y julio del 2023 llega a 5.88, ¿no? ¿Cómo poder entender esto? Hay una reducción, pero es ligera. Es una reducción en realidad bastante significativa respecto a lo que teníamos al inicio de año, ¿no? Si nos comparamos ya con lo que teníamos a inicios de año, que la inflación se estaba por encima del 8%, vemos que ha sido una reducción de casi ya más de 2 puntos porcentuales en el crecimiento de los precios de la canasta básica, ¿no? Y hay dos maneras de entender esta caída. Sí, ¿cómo no? La primera forma en realidad tiene que ver con el hecho de que estamos enfrentando, digamos, en estos dos últimos meses, tanto en junio como julio, altas bases de comparación respecto al año previo. Hay que recordar de que justo en esta época, ¿no?, del año pasado, los precios estaban creciendo a un ritmo bastante acelerado por el conflicto en Europa del Este, por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Entonces, en ese momento se dispararon los precios de los alimentos, se dispararon los precios de los combustibles y todo ese conjunto, ¿no?, de choques sobre el costo de la canasta básica elevó significativamente la inflación. Ahora estamos comparándonos contra esa base, ¿no? Digamos, estamos comparándonos contra ese periodo y en ese caso, digamos, ya estamos viendo una reducción bastante significativa de las presiones inflacionarias que habíamos registrado, ¿no? Y hemos ya venido cayendo a 5.9%, ¿no?, en la inflación total. En la inflación sin alimentos, energía, también había una moderación significativa, ¿no? No solamente, digamos, es el componente total, sino también es el componente vinculado al tema ya más tendencial o de demanda de los precios, ¿no? Entonces, estamos viendo, digamos, la caída por ambos lados. Pero ya si es que nos vamos, digamos, ya no al tema de simplemente comparar con la base, ¿no?, digamos, del periodo, si no nos comparamos ya contra el mes previo, ¿no?, para ver un poco el avance secuencial de los precios, hemos visto, digamos, de que el aumento, ¿no?, de los precios ha sido de 0.39% y acá obedece, digamos, este incremento. Alrededor del 70% de ese crecimiento obedece principalmente a tres principales productos, ¿no? Primero, la cebolla. Segundo, el pollo. El tercero, el limón. Los tres, digamos, están, digamos, de alguna manera presionando un poquito el costo de los alimentos, ¿no? El costo de de los rubros de alimentos de la canasta básica, ¿no? Esto ha sido parcialmente compensado por la caída que han registrado más bien los precios de algunos otros productos, como por ejemplo los pescados, ¿no? El jurel, ¿no? y otras especies han caído, digamos, respecto al mes previo por una mayor disponibilidad de biomasa. Y además también hemos visto también una moderación significativa en el precio de los huevos, ¿no? Precio que, digamos, había venido presionando relativamente bastante a la canasta de alimentos durante los meses previos, ¿no? Ahora, a este ritmo, Teodoro, ¿qué podemos esperar? ¿Que los precios de la canasta básica vayan a reduciéndose en los próximos meses? Sí, o sea, digamos de que nuestras proyecciones asumen de que hay una serie de factores que van a llevar a que la inflación culmine el 2023 en alrededor de 4%, ¿no? Es más o menos una cifra que está cada vez más cerca, ¿no?, del límite superior del rango meta del Banco Central, digamos que es su principal objetivo de política, ¿no? Y estamos anticipando de que si no se materializan choques tan adversos durante la primera parte del 2024, relacionados, por ejemplo, a anomalías climáticas que ya se están de alguna manera previendo, la inflación podría retornar al rango meta entre el primer y segundo trimestre del próximo año. ¿Este es un rango manejable? Este es un rango factible, pero como te comentaba, no está exento, digamos, a estos riesgos, ¿no? Que usualmente ya estamos acostumbrados a ver por el lado, por lo menos, de las anomalías climáticas, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo,
el caso específico del limón, ¿no? El limón, por ejemplo, ha subido de precio en estos últimos meses debido a que buena parte de la producción se perdió en el inicio del año por ciclón Yaku, por de esas precipitaciones que se dieron en el norte del país, ¿no? En el norte del país, por ejemplo, en Tumbes, ¿no? Los precios del limón están casi 3 veces por encima de lo que se registraba en el inicio de año, ¿no? Entonces, esa de alguna manera, eso te da cuenta de los efectos que puede llegar a tener. Y la producción ha caído ostensiblemente. La producción agrícola, no solamente, digamos, de limón, ¿no? Sino también de una serie de otros productos, ¿no? En el caso de la cebolla, por ejemplo, 35% se ha disparado el precio solamente en julio debido a que hay una menor oferta, ¿no? Hay menores rendimientos, ¿no? Hay escasez que se dio en el tema de fertilizantes, también retraso en la temporada de lluvias, retraso también en las temporadas de siembra, ¿no? Entonces, eso de ahí de alguna manera no te pega en el momento, pero sí te deja algunas secuelas que, por ejemplo, lo estamos viendo ahorita en el caso de la cebolla y del limón, ¿no? Ahora, en el tema de la inflación hay otro detalle interesante, Teodoro, que me gustaría que nos expliques, ¿no? Hay 8 ciudades que registran inflación por encima de un 6%. ¿Por qué ocurre eso? Ahí los choques de oferta provenientes de alimentos están tardando un poco más, ¿no? En revertirse, ¿no? En el caso, por ejemplo, de La Libertad, vemos una tasa de inflación incluso superior al 9%, ¿no? Ahí en el caso de La Libertad, los precios del limón se encuentran todavía muy por encima de los niveles que se registraban en el año previo, ¿no? En el caso también de la cebolla, en el caso del limón, en el caso también de otros productos de la canasta básica, se encuentran todavía muy por encima del año previo, y eso evita de que la inflación pueda comenzar a reducirse o a moderarse gradualmente de una manera mucho más significativa, como lo estamos registrando, por ejemplo, en el caso de otras regiones del país, como por ejemplo Lima, o las regiones también de la selva, ¿no? Que también están en el otro extremo en realidad, ¿no? Las regiones como por ejemplo, o ciudades, ¿no? De la selva, como por ejemplo Iquitos, Pucallpa. ¿Cuáles son las ciudades que han registrado mayor inflación, Teodoro? Justamente están ahorita La Libertad, ¿no? Está ¿Ya? 9.7%, ¿no? Y después tienes a Ica y Cajamarca, ¿Ya? ¿no? Que están, digamos, en un niveles de inflación muy cercanos al 7% en promedio, ¿no? Esas son las 3 principales regiones que están liderando, por así decirlo, el ranking de la inflación por principales ciudades. Pero en todas estas principales ciudades donde se registran los mayores niveles de inflación, tenemos un denominador común, ¿no? Todavía los precios del pollo no se terminan de moderar significativamente, todavía no se moderan los precios del limón, los precios de la cebolla, ¿no? Más bien ahí en esas regiones todavía se han registrado tasas de inflación alimentos muy por encima de lo que se registra en promedio a nivel nacional, ¿no? La ministra de Agricultura decía hace unos días que el precio del pollo tiende a tener un nivel mucho más bajo en los próximos meses. ¿Cómo influye esto en el ritmo inflacionario? Bastante, porque el pollo, digamos, es uno de los principales componentes de la canasta de alimentos, ¿no? Y no solamente de la canasta de alimentos, sino también de toda la canasta agregada, ¿no? Toda la canasta total. Digamos de que el precio del pollo en general marca bastante, ¿no? El ritmo del crecimiento de los precios mes a mes. Y lo que estamos viendo en realidad es de que los precios del pollo en general tienden, ¿no? O van a tender a moderarse en lo que resta del año, debido a que hay menores costos en los insumos, ¿no? Que están relacionados a la producción de aves, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la soya, se ha venido también moderando significativamente el precio respecto a lo que teníamos en la segunda mitad del 2022, ¿no? Lo mismo en el caso del maíz, todavía hay algunos efectos, digamos, que permiten, ¿no? De que los costos de producción sean menores, significativamente menores a lo que teníamos en la segunda mitad del 2022. Entonces, si comparamos frente a ese periodo, es que estamos de alguna manera percibiendo o estamos previendo de que se mantengan todavía moderándose los precios, principalmente, por ejemplo, de productos como el pollo, ¿no? ¿Cómo se traduce esto frente a ciudades donde hay una más baja inflación con otras que tienen? O sea, ¿la incidencia es mayor en precios? ¿Se siente más? Sí. O sea, definitivamente las que tienen, digamos, ahorita menores niveles de inflación son aquellas, por ejemplo, como Pucallpa, Madre de Dios, Puerto Maldonado, ¿no? Son regiones o son lugares del país, ¿no? Ahí está justamente en el cuadro. Sí, ahí está el cuadro, ¿no? sí. Sí, no, o sea, las regiones de la selva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que las ciudades de la selva, ¿no? Moyobamba, Puerto Maldonado, Iquitos, Pucallpa, ¿no? Hay que recordar que estas regiones también en principios del año sufrieron choques bastante adversos por el desabastecimiento que generaron los bloqueos, los conflictos sociales y demás, ¿no? Entonces,
estos niveles de inflación de alguna manera están mostrando una estabilización y una corrección después de los choques fuertes que tuvieron en el principios de año, ¿no? Tanto por el lado de alimentos como el lado de combustibles, porque dicho sea de paso, los combustibles en general a nivel nacional, ¿no? Y también, digamos, en las principales ciudades del país, están registrando caídas significativas. Hay que recordar, por ejemplo, que en la segunda mitad del año pasado, el gas para la vivienda era el dolor de cabeza de las amas y, bueno, jefes del hogar, ¿no? Era el dolor de cabeza, se llegó a disparar inclusive en algunos lugares hasta más de 80 soles el balón, ¿no? Entonces, ahora ya, digamos, se han moderado significativamente, ¿no? Los precios de este tipo, por ejemplo, de productos, ¿no? Entonces, cuando uno compara, ¿no? Este nivel que tenemos ahorita con lo que teníamos en el año previo, vemos una reducción significativa, ¿no? Y no solamente, digamos, comparando con el año previo, sino también contra los meses previos, ¿no? Entonces, esa, digamos, reducción es lo que te beneficia, digamos, en términos interanuales para que tu inflación sea mucho más baja de la que tenías, digamos, en el periodo ¿Y cuánto previo. pesa la ola especulativa en estas cifras o registros de inflación? El tema con la especulación, ¿no? que uno puede llegar a generar por estos desequilibrios entre oferta y demanda, son cosas que se corrigen, digamos, en el corto plazo. O sea, ¿no tiene un efecto persistente? No es un efecto persistente. Puede, digamos, de alguna manera mover la aguja, ¿no? En la primera mitad del mes y después se corrige en la segunda mitad, ¿no? Como por ejemplo ahorita, ¿no? Ha habido un paro, ¿no? Así es, a eso iba, ¿no? En el mercado mayorista. Exactamente, ¿no? Hay un paro en el mercado, en el gran mercado mayorista de Lima, ¿no? En este caso, digamos, es natural de que, digamos, frente a la percepción de que no van a haber abastecimiento de algunos productos, los productores, los comerciantes, digamos, cuiden un poco sus inventarios subiendo los precios, pero en realidad esto debería moderarse apenas se normalizan las actividades de los principales, de las principales cadenas de suministro de los mercados, ¿no? Digamos, eso es bastante natural. En realidad es parte de la dinámica del mercado, parte de la dinámica de la oferta y demanda, pero no es que genere, digamos, un efecto tan persistente como, por ejemplo, podría generar un choque proveniente del entorno internacional, ¿no? Más que, digamos, un paro o más que los choques, digamos, agrícolas que provienen, digamos, del frente interno, ¿no? Hay todavía bastantes riesgos provenientes del exterior, ¿no? El tema, por ejemplo, de la oferta de granos, ¿no? Con este tema de los bloqueos que se pueden generarse por el conflicto en Europa del Este, ¿no? El tema del petróleo también, ¿no? Que todavía sigue subiendo su precio de manera significativa por todos estos recortes, ¿no? De producción que se están generando en los principales productores, ¿no? Y sobre todo que importamos muchos insumos nosotros. Efectivamente, importamos bastantes insumos para la producción de alimentos locales y también para la refinación de combustibles en el ámbito local, ¿no? En el rango latinoamericano, ¿ese 4% que se proyecta a fin de año es optimista o en comparación a otros países? Es en realidad una proyección que está muy, digamos, alineada a lo que se está observando ya de manera gradual en varios países de América Latina, ¿no? En general, para la región también están esperando una tasa, si no me equivoco, de alrededor de 4.5-4%. Entonces, estamos más o menos en el límite, digamos, inferior, ¿no? Estamos, digamos, de alguna manera posicionando, ¿no? La recurrente estabilidad que ha tenido la inflación en el Perú a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Hay que recordar de que en general el Perú se ha caracterizado por ser uno de los países con menor niveles de inflación, ¿no? En América Latina, ¿no? Y no solamente, digamos, en las décadas previas, sino también acá en el periodo inflacionario actual, ¿no? Entre el 2021 y el 2022, en ningún momento la inflación en el Perú llegó a doble dígito, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Colombia, como ocurrió en el caso de Chile, como llegó a ocurrir también en el caso de Brasil antes de que subsidiaran buena parte, ¿no? de productos, ¿no? Entonces, esa trayectoria, ¿no? De baja inflación, estabilidad monetaria, ¿no? Y de un banco central lo suficientemente capaz para poder hacer frente, digamos, a las presiones inflacionarias en su debido momento, ¿no? Bajo una política autónoma, una política diseñada de una manera bastante técnica, ¿no? Es lo que, digamos, ha mantenido el Perú afortunadamente en este choque, digamos, inflacionario fuerte que ha tenido en los últimos años, ¿no? Teodoro, como siempre, muy reconocido por habernos visitado en RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias. Encantado siempre de venir. De aquí nuestra secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE, ¿no? Secuencia que llega habitualmente cada viernes, ¿no? Con información de interés para ustedes. Hemos presentado Bien, Teodoro. Salió bien, ¿no? Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.